Yo quiero compartir rápido con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y que compartía también en el culto de la mañana. Hoy es el Día del Padre y obviamente que este mensaje y esta palabra que Dios puso en mi corazón va apuntada a los varones de la casa. Pero como bien decía hoy a la mañana, también las mujeres pueden tomar esta palabra y hacerla propia, atesorarla en el corazón, porque el consejo de la palabra de Dios no tiene género. Amén. La palabra de Dios es para la mujer, es para el hombre, es para el niño, es para el adulto, es para el joven, es para el anciano. La Biblia, la palabra de Dios es el consejo para la familia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y yo creo que hay algo que usted y yo, los que venimos al santuario, buscamos, y es perfeccionarnos, crecer. Cada día estar un poquito más a la altura de Jesucristo, varón perfecto. Porque de nada sirve vegetar en la iglesia. De nada sirve perdurar en la iglesia. La cuestión es crecer. Dígale al que está al lado suyo, hay que crecer. Hay que crecer. Porque hay gente que está años en la iglesia, pero no crece. Hay gente que está años en un trabajo, pero no crece. Hay gente que va a la escuela, pero no aprende, ¿sí o no? El hecho de que vos estés en una escuela no te hace inteligente, y tampoco el hecho de que estés en una iglesia te hace ser buen hijo de Dios. Porque uno puede estar sentado años en una iglesia y no ser un buen hijo de Dios. Como uno puede estar años en una escuela y ser repitente, ¿verdad? Y que la maestra, después de tantos años, diga, bueno, tiremos la pared abajo, pero este tiene que pasar. Tiene que pasar de grado de alguna manera, porque ya estamos cansados. Va a tener hijo y nieto y va a venir todavía a la primaria. Entonces, el tema es crecer, es crecer. Lo que no crece, perece. Lo que no crece, está enfermo. Si usted pone una plantita en el jardín de su casa y no crece, usted se preocupa. Entonces va y habla con alguien que sabe de plantas, por ejemplo, la pastora Alejandra, que ella sabe mucho de botánica. No tiene mucha suerte con las plantas, por eso hago ese chiste. Pero usted habla con alguien que sí sabe un poquito más de plantas y le dice, no, mira, lo que pasa es que esta planta es de interior. A esta la tenés que regar a este horario, a esta le tenés que hablar. ¿Cuánto le hablan a las plantas aquí? A ver. Hay gente que está para el manicomio. Hay gente que le habla, el secreto es hablarle a la planta, pastor, hay que hablarle al potus. Hay que comprar ahí ¿cómo se dice? Un abono especial. Capaz que el problema está en la tierra, hay que remover la tierra. Hay que echarle cascaritas de papa. Bueno, todo el mundo tiene un sinfín de explicaciones y de consejos para hacer crecer la plantita. La cuestión es que todos queremos que la plantita crezca. Vos tenés un bebé, ¿y a cuánto les gustan los bebés acá? Dígale al marido, entonces, ¿por qué no encargamos uno, che? ¿Le gustan los bebés, sí o no? Bueno, o adopte. Y cuando son lindos los bebés, son lindos. Cuando son bebés, ahora cuando va creciendo la cosa se pone complicada, ¿sí o no? Se va poniendo complicada cuando crecen, porque ya traen problemas, ¿sí o no? Adolescentes, jóvenes, te aparecen con la novia, con el novio, con los problemas de la edad. ¿Sí o no, Angelito? Mira cómo me mira este. Este ya sabe lo que se le viene. Disfrutarlos ahora, disfrutarlos ahora. ¿Sí? Pero, a ver, nosotros quisiéramos que fuesen eternamente bebés, ¿sí o no? Las mamás, ¿no quieren eso? Yo quisiera que sea siempre mi bebé, ¿no? Y aun cuando el hijo tiene 30 años y la viene a visitar, ¡ay, mi bebé! Mi chiquito, ¿qué quiere que le haga de comer? Semejante grandulote, ¿no? Un oso ya. Pero sigue siendo el bebé. Ahora todos quisiéramos que se quede así de chiquitito, pero no. Porque lo normal es que crezca, tiene que crecer. Porque si no crece está enfermo, ¿sí o no? Si no crece está enfermo. ¿A cuánto le gustan los perritos cuando son cachorritos? A ver, levante la mano. ¿A cuánto? Bien. Ya sabemos qué regalarle entonces. Le vamos a regalar algún cachorrito por ahí para quedar bien con usted. Y son bonitos, aunque rompen las medias, hacen destrozos, no respetan nada, se te meten en la cama, ¿sí o no? Hacen las necesidades donde no tienen que hacer, pero son bonitos.
Pero el tema es que no se pueden quedar cachorritos toda la vida. Tienen que crecer. Porque la normalidad es crecer, porque lo saludable es crecer. Porque lo normal es crecer. Lo que no crece, perece. Lo que no crece es porque está enfermo. Lo mismo pasa en la vida espiritual, gente. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en la fe, no crecemos, algo anda mal. Si en vez de crecer retrocedemos, algo anda mal. Si nuestra vida espiritual está al mismo nivel que el mes pasado o el año pasado, algo anda mal. Si no hemos crecido en el servicio, en la comunión con los hermanos, en ganar almas para Cristo, en decir, pastor, mire, le presento a mi vecina, a mi vecino, a este hermano que ahora es hermano porque lo gané para Jesús. Si no estamos creciendo, algo anda mal. Tenemos que revisar nuestra salud espiritual, porque lo más probable es que nosotros estemos vegetando en la iglesia. Estemos con respirador artificial, esperando la venida de Cristo. Para zafar de este mundo cruel. Pero usted y yo tenemos que crecer. Amén. Porque Dios quiere que usted y yo lleguemos a la estatura de Cristo, varón perfecto. Usted dirá, pero pastor, parecerme a Cristo me falta mucho, me deprime que me diga eso, porque ¿cuándo yo voy a llegar a parecerme a Cristo? Claro, la realidad es que es muy probable que por más esfuerzos que hagamos obviamente, nunca vamos a ser iguales. Pero la Biblia dice, vamos hacia la estatura de Cristo, varón perfecto. Todos los días un poquito más, todos los días crecer, todos los días mejorar, todos los días más compromiso con Dios, todos los días orar un poquito más, leer un poquito más la Biblia, tomar más compromiso con la iglesia, ganar almas para Jesús, conocer al Espíritu Santo, tener comunión con el Espíritu Santo. Eso nos hace crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y yo quiero compartir rapidito algunos consejos que pueden hacernos crecer, por lo menos a los varones, como papá. Hay más de 5. Yo tomé 5 porque si no, no nos vamos más. 5 modelos en la Biblia de padres ejemplares, de hombres que son dignos de imitar. Vuelvo a reiterar, este mensaje no es solamente para varones. Las mujeres digan, cambió el nombre, pero yo también me pongo ahí en la lista. El primero de ellos es Noé. ¿Cuántos escucharon hablar alguna vez de Noé o del diluvio? Seguramente todos, ¿sí? En la iglesia, en un documental, en una película. Noé fue el hombre que construyó un arca porque hace muchísimos años ocurrió un diluvio sobre la tierra. Había tanta maldad, tanta inmoralidad que Dios decidió terminar con la creación. Y dijo, lo voy a hacer a través de un diluvio. Nunca había llovido hasta aquel entonces. Entonces este padre de familia llamado Noé le tuvo que creer a Dios en el anuncio que había hecho y empezó a construir un arca por mandato de Dios. La cuestión que el arca era una especie de barco gigante, un transatlántico en medio de la nada, en medio de un bosque, en medio de la tierra árida y seca. Pero Noé le creyó a Dios y comenzó a construir esa arca, ¿verdad? Involucró también a sus hijos. Noé tenía 3 hijos varones y los involucró en la construcción del arca. Cuando llegó el diluvio, porque llegó, todo lo que Dios anuncia llega, más tarde, más temprano, pero llega. Todo lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Aunque te parezca loco, aunque te parezca irracional, aunque te parezca imposible, todo lo que Dios te ha prometido un día va a acontecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Había dicho, va a venir un diluvio. Nadie creyó. Noé creyó. Noé construyó. Noé hizo conforme a la voluntad de Dios. Y dice que después de estar más de 100 años Noé construyendo, porque en aquel tiempo la gente vivía más, construyendo el diluvio, el arca, finalmente vino el diluvio y el agua de los mares, de los océanos se precipitó sobre los continentes, ¿verdad? Y
las montañas aún más altas, todas quedaron cubiertas por agua. Pero mientras todo el mundo pereció debajo del diluvio, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ellos estaban de vacaciones, ellos estaban de crucero, ellos estaban de paseo y a salvo con Dios, porque le habían creído a Dios, habían obedecido a Dios. Y ahora estaban disfrutando de esa obediencia. Preste atención a esto. Un buen padre, en primer lugar, es aquel que le enseña a sus hijos a apartarse de la inmoralidad de su época. Si hay algo que hizo Noé, es enseñarle a sus hijos a no involucrarse en la inmoralidad de su época. ¿Cómo era la época de Noé? Igualita que la de ahora, ni más ni menos. Jesús dijo, como en los días de Noé, así serán los días previos a mi venida. Y nosotros estamos viviendo los días previos a la venida de Jesús. En los días de Noé, la gente vivía de borrachera en borrachera. No tenían un día sano. Cambiaban de pareja como de camiseta. El matrimonio no les duraba ni siquiera un año. Era todo divorcio, orgías, todo era sexualidad. Todo era exceso. Hagamos cualquier cosa de la plata. Hagamos cualquier cosa con las mujeres. Hagamos cualquier cosa con nuestra vida. Comamos, bebamos, chupemos y total la vida es una. Esa era la filosofía en los días de Noé. Sin embargo, los hijos de Noé no se involucraron en la inmoralidad de su época. Y fíjese que ellos también tenían que ir al colegio, tenían que andaban con los vecinitos, jugaban a la pelota en la calle. Pero la inmoralidad de aquellos días no afectó la conducta de los hijos de Noé. ¿Por qué? Porque tuvieron un buen padre. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, yo me pregunto y digo, ¿será que Noé les puso un pizarrón y le dijo, niños, escriban 100 veces, no debo tomar alcohol en exceso? Escriban 100 veces, debo respetar a las mujeres. Escriban 100 veces, debo tener una sola esposa, amarla y cuidarla hasta el fin de mis días. ¿Usted cree que Noé le enseñó así? No. No le puso un pizarrón. Tampoco les dijo, vayan y compren el manual del alumno bonaerense. Y ahí sale todo lo que ustedes tienen que hacer como hijo. O el manual del alumno sanjuanino, que ahí sale todo lo que ustedes deberían hacer como hijos. No, Noé no le enseñó así. Yo pregunto, ¿será que Noé agarraba la Biblia y le decía, chicos, miren, porque la Biblia dice? Tampoco. Porque no había Biblia en aquel entonces todavía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo fue que aprendieron los hijos de Noé, verdad, a amar a Dios, a respetar a Dios, a no involucrarse con la inmoralidad, a no parecerse a los chicos de su época, a ser distintos para Dios? ¿Cómo fue que ellos le salieron tan buenos y tan derechos a Noé como padre? ¿Sabe por qué? Porque ellos aprendieron por asociación. Ellos aprendieron por lo que vieron en su padre Noé. Tus hijos aprenden no por lo que escuchan, sino por lo que ven. Amén. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Usted tiene que conocer este gran secreto. Tu hijo no va a aprender por lo que le enseñen en la escuelita. Bendita sea la escuelita. No va a aprender porque usted le traiga de la oreja a escuchar al pastor. Benditos sean los mensajes del pastor. No va a aprender por lo que la maestra de grado le diga o por los 100 veces que tenga que escribir en una pizarra. Ellos van a aprender por asociación, porque usted le puede decir a su hijo no fume y usted ser una chimenea. Entonces por más que usted le diga que no fume, él va a fumar. Usted puede decirle no mientas, pero si sus hijos saben que usted recurre a la mentira con facilidad, entonces ellos no van a aprender por lo que usted le aconseja, sino por lo que ven. No hay nada más poderoso que el ejemplo, que el testimonio de un padre y una madre que están en la fe. Ese es el mayor testimonio, es el mayor ejemplo y la mejor manera de enseñar. No se sienta mal, quizás alguno estará así, buscando, indagando y dirá, pero ¿será que me equivoqué? A veces hay cuestiones que pueden fallar. A veces hay padres que ponen lo mejor de sí y aún así hay hijos pródigos, desviados, que
no toman el ejemplo. El hijo pródigo es un ejemplo de eso en la Biblia. Su padre no le hacía faltar nada, sin embargo él un día decidió salirse de las reglas porque sí, no porque le faltó enseñanza, sino porque sí, simplemente porque quería experimentar cómo era la cosa ahí afuera. Hay excepciones a la regla, pero las excepciones a menudo confirman la regla. Y la regla es que siempre yo como padre llevo la delantera y la responsabilidad delante de Dios de educar a mis hijos con el ejemplo. Ellos tienen que ver en mí lo que los hijos de Noé vieron en Noé. ¿Qué veían los hijos de Noé? Que papá no se emborrachaba, que papá no tenía tiempo para fiestas, que papá no festejaba los chistes verdes, que papá no se iba a las orgías, que papá no estaba detrás de la estupidez y la inmoralidad de la época, que papá obedecía a Dios, que papá oraba, que papá trabajaba, que papá se levantaba a las 6 de la mañana para poner la maderita en el arca y poner el clavo y la brea y construir el plan de Dios. Eso es lo que los hijos de Noé veían en Noé. ¿Sí o no? Y eso es lo que nuestros hijos, no importa la edad, y esto tiene que empezar desde temprana edad, pero no hay fecha de vencimiento. Desde que nacen y hasta que ya no nos necesitan más en la vida, nosotros los padres somos llamados a ser ejemplos. Yo decía hoy a la mañana, los ejemplos, los héroes de nuestros hijos no deberían salir de la pantalla del televisor. El héroe de nuestro hijo no debería ser ni Messi, ni Maradona, ni fulano, ni mengano, ni el gran empresario o la gran actriz. Nuestros hijos no deberían desear ser como el que está en la televisión o el que gana fortuna o esa señorita agraciada porque tiene medidas perfectas. Los héroes de nuestros hijos deberíamos ser nosotros los padres. Amén. Que nuestros hijos al crecer digan: gracias papá, yo quiero parecerme a vos, quiero tener tu carácter, quiero tener esa santidad, quiero tener ese compromiso con Dios. A mí me gustaría tener un matrimonio así cuando sea grande. Me gustaría seguir esta huella, me gustaría seguir esta pisada, me gustaría parecerme a papá o a mamá. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Enseñémosle a nuestros hijos entonces con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Que ellos nos vean todos los días dando lo mejor de nosotros. ¿Cuántos se comprometen a eso? Gloria a Dios. Yo sé que a veces es difícil. Una cosa es hablarlo aquí, otra cosa es mañana lunes llevarlo a la práctica. Pero Dios te trajo aquí para hablarte. Dios quiere que a partir de mañana lunes seas ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de tesón, de oración, de entrega, de santidad. Que tus hijos digan: papá está en la habitación orando, mamá está leyendo la Biblia, se está preparando para ir a la iglesia. Qué bueno es tener padres así. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Noé fue un ejemplo de padre. Segundo ejemplo, voy rapidito, Abraham, el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y se iba poniendo grande. Y Abraham estaba preocupado por la vida sentimental de su hijo. En aquel entonces los noviazgos eran un poquito pactados. Es muy distinto a lo de hoy, ¿no? Que hoy de repente te aparece ella con un mastodonte y vos decís: qué sé yo, lo tendré que aceptar, ¿no? Pero en aquel tiempo los padres eran los responsables y los encargados de buscar a la mujer. Entonces Abraham le buscó mujer a Isaac, su hijo, y le aconsejó y le habló y monitoreó su noviazgo y le dio las claves para un matrimonio exitoso, porque los buenos padres son aquellos que se involucran también en la vida sentimental de su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Digo esto porque hay padres que dicen: mi responsabilidad llega hasta acá. Yo los mando a la escuela, les doy un plato de comida y ahí tienen una cama. Ahí se terminó mi responsabilidad como padre. No, nuestra responsabilidad como padres es involucrarnos en la vida sentimental de nuestros hijos. Yo no quiero que la escuela les hable de sexo. Yo no quiero que la maestra de grado les hable de noviazgo.
Yo no quiero que haya cosas que la aprendan en la calle. Yo no quiero que haya cosas que se las enseñen los amiguitos. Yo quiero que aprenda las cosas de la vida también en el hogar. Estoy dispuesto a hablar con ellos de lo que haya que hablar y de involucrarme en su vida sentimental, ¿verdad? Y entender que eso es parte también importante de nuestros hijos que se duelen, que se hieren. O nosotros salimos de un repollo, o nosotros no tuvimos también nuestros dolores, nuestras heridas del alma con la primer novia, el primer novio, los despechos, los celos, las cosas que no funcionaron. Y uno a veces, los adultos más que nada, decimos, bueno, ya se le va a pasar. Es un adolescente. Y le decimos, oh, ¿sabés las cantidades de novias que todavía vas a tener? Y a veces minimizamos la cuestión, ¿no? Tratamos de tranquilizar a nuestros hijos como que la cuestión sentimental es, no te hagas drama de eso. Y sin embargo, es necesario acompañar. Yo voy a decir algo fuerte, gente, pero yo no estoy acá para entretener, sino para enseñar. ¿Cuántos padres y madres se agarran la cabeza tardíamente porque dicen, si hubiese hablado antes con mi hija sobre estos temas, lo que es un buen hombre para vos, la edad en que uno está preparado para ser papá o mamá? Si yo hubiese hablado con todas las letras acerca de la vida sexual, no tendría que haberme hecho tanta mala sangre con embarazos prematuros, con noviazgos forzados, con parejas ensambladas que ni siquiera terminaron de dar el sí delante de Dios. No hay un compromiso delante de Dios. Y si no hay un compromiso de casamiento delante de Dios, no hay bendición en esa pareja. Porque el civil te casa, pero el casamiento o el sí en el altar de Dios es lo que trae la bendición de Dios. Yo le decía a mi suegra, en un rato ya viaja, estuvo en la reunión de la mañana, pero le acompañó su nieta, la prima de Leandro, y su novio. Le decía, bueno muchachos, ¿y ustedes viven en pareja? Sí, bueno, yo los quiero casar, le digo. Así que la próxima vez planifiquen venir rápido a San Juan. Yo tengo las alfombras aquí en la iglesia y no les cobro nada. Pero ustedes se tienen que casar para tener la bendición de Dios, porque ella es una chica preciosa, tiene un corazón hermoso. Y él, yo no lo conocía, lo conocí esta semana que fuimos nosotros sus anfitriones. Varón hermoso, le falta solamente entregarse por completo a Dios y servirle. Le digo, ustedes se tienen que casar para que vengan esos hijos preciosos y para que tengan la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces nosotros tenemos que hablar de esto y sin pelos en la lengua. Tenemos que decirle a nuestros hijos, ordenen su vida sentimental, monitorear sus noviazgos, monitorear su pareja y decirle, les conviene hacer las cosas a la manera de Dios para que el respaldo de Dios esté sobre ustedes, para que esté la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Tengo más para decir sobre esto, pero no tengo mucho tiempo. Cortamos ahí. Tercer padre, un ejemplo en la Biblia, es Job. Claro que usted escuchó hablar de Job varias veces aquí, así que seguramente estará diciendo, claro, sí. Job era ese papá que todas las mañanas se levantaba y doblaba rodillas en favor de sus hijos. ¿Se acuerda? Capítulo 1 del libro de Job, el libro que lleva su nombre. Job todas las mañanas oraba por sus hijos. Y no solo que oraba, sino que él hacía un altar y ofrecía un holocausto en el altar y sembraba para Dios, para honrar a Dios. Él decía, por si acaso mis hijos no dieron nada, por si acaso mis hijos no se portaron bien, por si acaso mis hijos esta semana no fueron obedientes, yo me voy a poner en la brecha y voy a orar por ellos y voy a pactar por ellos y voy a sembrar por ellos, porque quiero que la misericordia y la gracia y el amor y el favor del cielo sea sobre mis hijos. Aleluya.
Amén. Job era un hombre, un padre, que estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Y esto es parte, o debería ser parte también, de la preocupación de los padres de hoy. Nosotros no solo debemos preocuparnos por el estudio de nuestros hijos, por la vida sentimental de nuestros hijos, por sacarlos de la inmoralidad de la época, por decirle no te conviene el boliche, no te conviene la droga, no te conviene tomar con los amigos, no te conviene esta vida. Yo sé lo que te digo. No solo nosotros tenemos que estar preocupados por eso, sino también por la vida espiritual. Amén. Porque la vida espiritual de tus hijos está en tus manos, papá y mamá. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que usted me dirá, pastor, pero la salvación es personal. No sé, ya son grandes, que se arreglen. Pero no hay nada más poderoso, reitero una vez más, que la oración, que el consejo, que la guía de un padre, de una madre, de un papá, de una mamá que diga, dale para adelante, serví a Dios, no faltes a la iglesia, ponete las pilas. Oro por vos todos los días estoy orando, todos los días derramo lágrimas, todos los días me pongo en la brecha. Aleluya. Gracias a Dios. Me tengo que apurar. Cuarto papá en la Biblia, y este es un papá adoptivo, así que le voy a hablar ahora a aquellos padres que quizás no son biológicos, pero sí del corazón, o mixtos. Vos decís, yo formé pareja, pastor, y acepté a ese hijo o a esa niña como mía. Es un bonito acto, un hermoso acto. Mardoqueo también fue un padre del corazón que adoptó a una niñita llamada Esther. Esta niñita había quedado huérfana de papá y de mamá. Ambos habían muerto. Se quedó sin familia, sin casa, sin padre, sin madre, con un corazón totalmente roto y con la autoestima también destruida. ¿Qué podemos esperar de una niña que ha pasado por semejante tormenta y catástrofe en la vida? Cualquiera podría decir, pobre niña, pobre desdichada. Ojalá que la vida termine dándole una nueva oportunidad. Pero esa nueva oportunidad que tuvo Esther vino de la mano de su padrastro, de Mardoqueo. Porque Mardoqueo, en vez de hablarle del pasado, Mardoqueo, en vez de hablarle de las desgracias, Mardoqueo, en vez de tirarle en cara el plato de comida, Mardoqueo, en vez de decirle, mira, soy tu padrastro, así que las cosas son así, son asá, dice que Mardoqueo le hablaba al corazón de Esther. Al corazón de esta muchacha que para aquel entonces ya era una adolescente, una jovencita, y le decía, Esther, vas a triunfar en la vida, vas a ser una muchacha muy inteligente, Dios te va a premiar, Dios te va a recompensar, Dios te va a llevar muy, muy alto, porque sos muy linda, porque tenés la gracia de Dios, porque yo siento que vas a tener futuro. Es decir, todos los días Mardoqueo profetizaba, soltaba sobre ella una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de grandeza, una palabra que levantaba el ánimo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Qué diferencia, ¿no? Con algunos padres, discúlpeme la expresión, brutos, que en vez de profetizar y bendecir a sus hijos, le dice, inútil, tonto, bobo, correte. Tendrías que parecerte un poquito más a tu hermano. Si fueses como tu primo, pero saliste burro. ¿Cuántos padres hay así? No acá. Despreocúpese. No le estoy hablando a ustedes. Pero ¿cuántos hay infelizmente que en vez de bendecir, ¿verdad?, hieren con las palabras? Y no son conscientes del alcance de sus palabras. Creen que lo dijeron en un momento de bronca, en un momento de mal temperamento, en un momento de ira, pero esa palabra quedó clavada en el corazón de ese muchacho, de esa muchacha. Porque lo que le dolió no fue tanto la palabra, sino quién se la dijo. Porque que a vos te insulte el vecino de enfrente o el que te cruzó el auto en la calle y te toca bocina y te dice de todo, vos decís, ¿qué le pasa a este? ¿Sí o no? Y vos decís, que Dios te ayude.
Usted dice eso, me imagino que no dice otra cosa, ¿no? Que Dios te ayude. Bueno, masita, tranquilízate, baja un cambio. Pero cuando es tu padre, tu madre, tu padrastro, la persona que te cría, que te está señalando, te tira en cara lo que hizo por vos, el plato de comida, o pone motes, estigmas, adjetivos negativos sobre tu vida, eso tarda años y horrores en curarse. Yo he ministrado la vida de muchas personas que dejaron de ser adolescentes, que dejaron de ser jóvenes, que ya son personas mayores, que aún en su adultez y con familias a cuestas todavía no olvidan el día del insulto, el día de la denigración, el día en que en público su padre les hizo pasar vergüenza, el día de la comparación. Entonces, tú tienes la opción de ser un buen padre como Mardoqueo y usar las palabras para bendecir, o seguir copiando lo que aprendiste y lo que viste. Porque yo sé que hay personas que me dirán: pastor, yo quiero ser distinto, amoroso, comprensivo, perdonador, ser un papá estilo Mardoqueo, pero no me nace. Porque yo no lo aprendí, porque yo nunca lo vi, porque yo nunca lo viví. A mí mis padres me criaron así, a lo guapo, a lo malo, a cintarazo, a rebencazos, a grito. Se levanta a las 5 de la mañana y a laburar. Y yo soy de los que creo en la cultura del trabajo. Noé le enseñó a sus hijos la cultura del trabajo. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su forma, todo tiene su momento. ¿Sí o no, gente? ¿Verdad? ¿Cuántos padres hay que dicen: no, porque a mí me criaron a mí así, y los hombres no lloran, y se la tiene que bancar, y que se haga machito, y que a los 3 años yo ya le di cerveza para que tome? Y algunos lo festejan en las redes sociales. 5 años ya toma vino. 10 años le festejamos la mala palabra. A 11 años le festejamos que ya está fumando. No son las cosas que Dios quiere que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Nosotros tenemos que sembrar palabras de bendición en ellos. ¿Para qué? Para que, como Esther, puedan llegar muy alto en la vida. Puedan salir de tener un corazón roto a convertirse en reinas, como lo fue Esther. Y por último, y con esto finalizo, gente, no puedo terminar este mensaje sin hablar de José, el papá adoptivo de Jesús, el que muchos llaman San José. Porque José sabía muy bien que ese niño, nacido en el vientre de la Virgen María, no era suyo, porque él no había tenido relaciones. Un ángel vino y por obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, engendró en María. Pero José lo adoptó como suyo, lo crió, lo amó, lo formó, a tal punto que a los 12 años el niño Jesús ya estaba en el templo. Y no es que iba a la escuelita y estaba a punto de pasar a la Fuerza Joven 1230. A los 12 años él ya estaba predicando. A los 12 años él le tapaba la boca a los doctores de la ley. A los 12 años él quería estar dentro de la iglesia, no quería volver a la casa. Cuando los padres, preocupados porque lo habían perdido de vista, finalmente lo encontraron en Jerusalén, le dijeron: niño. Y porque José tenía algo así de sanjuanino: niño, ¿dónde te has metido? Y él le respondió: ¿acaso ustedes no saben que en la casa de mi padre me conviene estar? Él dice: acá, este es mi lugar, porque ustedes me enseñaron, ustedes me formaron para que yo ame la casa de Dios, y de la casa de Dios no me quiero ir. Yo quiero cumplir el propósito de Dios. Yo me pregunté tantas veces, ¿por qué Dios eligió a María? ¿Por qué eligió a José? José, un carpintero. Yo digo, no sería el típico novio que nosotros los padres quisiéramos para nuestros hijos. ¿De qué trabaja usted? No, carpintero. ¿Tiene mucho trabajo? Y no, la verdad que no se mueve mucho el rubro. Pero usted nunca estudió para abogado. Y dije, no, pues, carpintero. ¿Por qué Dios eligió un carpintero? ¿Y por qué Dios eligió una piba como María,
que no tenía un mango, que no era una chica de apellido, que no venía de una familia wow. ¿Por qué Dios elige a María y a José? ¿Por qué Dios no elige a una señora coqueta de Recoleta o a la esposa de Messi que tiene millones y le puede dar un futuro a ese niño para que no le falte nada? Porque Dios podría haber elegido a alguien con mosca, tarasca, plata, billulla, como le quiera llamar, para que al niño Jesús no le faltara nada. Pero Dios no eligió una persona así. Todo lo contrario. Pero ¿sabe por qué el Espíritu Santo eligió a María y José? Porque sabía que podía confiar en ellos como padres. Que ellos iban a darle al niño todo lo que el niño necesitaba espiritualmente para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Ahí hubo una sociedad mixta. El cielo y la tierra, el Espíritu Santo, pero también el hombre y la mujer, formando a Jesús. Y termino con esto, gente. Nosotros los papás y las mamás debemos amar, anhelar, procurar que nuestros hijos estén en la casa de Dios. Que ellos amen la casa de Dios, que ellos sirvan a Dios, que ellos tomen compromiso en la iglesia. Claro que los tenés que motivar a estudiar, trabajar, pero también la iglesia. Amá la iglesia, tomá compromiso. Yo decía hoy a la mañana, qué triste es que en mi carrera pastoral yo tuve que escuchar a padres que dicen: no mando a mis hijos a la iglesia porque ya la noche se hace tarde. No, 9:30 termina el culto en la semana. Domingo, 7:30. Pastor, termine rápido que nos tenemos que ir a comer, Se nos va el remis. Gente que está apurada. Pero esos mismos padres sacan 2.000, 3.000 mangos y le dicen al hijo: anda al boliche. Si volvés a las 4 de la mañana no hagas ruido porque tu padre duerme. Tienen drama si es la iglesia, pero no tienen drama si es el boliche. No le estoy hablando a ninguno aquí, quédese tranquilo. Pero yo me he cruzado con padres así. Que si es para la iglesia tienen un plurito. No, porque ahí va Walter y ese Walter tiene un carácter podrido. Yo no quiero que se junte con ese. Pero no tiene ningún problema si el hijo sale con el degenerado de la esquina. Ahí no dice nada. Hay padres raros, che. Hay gente rara. Hay gente que a veces cuando se trata de las cosas de Dios le buscan el pelo al huevo. A ver quién va a la iglesia, quién no va, quién está, quién no está, que esto, que aquello, que el otro, que ahora termina, que no, que si el nene al 12:30 no, porque está usted, pastor, si no está usted, no. Toda una suerte de conspiración. Pero para el resto de la vida, las cosas fluyen. José y María dijeron: nosotros sabemos que el niño tiene que estar en la iglesia. Y aunque está rodeado de religiosos y de legalistas, él va a saber defenderse aún dentro de la iglesia porque el Espíritu de Dios está sobre él. Termino. Dios mío. Hay para seguir, Póngase de pie. Póngase de pie. Gloria al nombre de Jesús. Le hablo por el Espíritu del Señor en esta noche a los que son papás, a los que van a ser papás. Le hablo por el Espíritu de Dios en esta noche a las madres que están aquí. Dios te ha dado esa gracia por algo. Dios te ha dado hijos por algo. Dios te ha dado la dicha de estar al frente de un hogar por algo. Es una responsabilidad. Es porque te ha confiado una vida, o 2, o 3, o 4. Tú tienes que entender eso. Que de todo lo que Dios te ha dado, un día vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. Cuando la Biblia dice que un día vamos a tener que ir delante del tribunal de Cristo y rendir cuenta, no está diciendo que vamos a rendir cuenta de si dimos los diezmos o no, si vinimos a la iglesia o no. Dios te va a pedir cuentas también. ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo educaste a tus hijos?
¿Cuánto tiempo estuviste con ellos? ¿Qué palabra les soltaste? ¿Qué enseñanza le diste? ¿Qué vieron ellos en ti? Dios no te va a preguntar si eras del santuario, si eras cristiano, católico, mormón, musulmán. Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Dijo un cantante y no cristiano: a menudo los hijos se nos parecen. Puedes estar feliz o puedes decir: ahora entiendo, heredó mi carácter, esa rebeldía. Entonces yo tengo que cambiar para que él también pueda cambiar. Hay maldiciones generacionales que los padres tenemos que romper para que se rompan también en nuestros hijos. Y decir: Señor, cámbiame, transfórmame a mí, para que ellos puedan ver cómo el Espíritu Santo trabaja en mí y ellos también anhelen el mismo cambio.